Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola David, Hola, ¿cómo estás? bien, bien. Bueno, acá estamos para un nuevo encuentro de Sí, improvisados, espacio para adolescentes. claro. Bien, bienvenidos a todos. Hoy nos convoca un tema. Hemos hablado de, a ver, repasemos. Padres, tú y tus padres, tú y tus hermanos. Y ahora Hablamos primero de tu vida también. y después hablamos de los hermanos, los padres y ya está. Y ya. Y de los amigos. Y Sí, Sí. sí, ya no se acuerda. Y ahora pasa mucho tiempo. vamos a hablar de los abuelos. La relación entre ustedes y sus abuelos, o David y sus abuelos. Sí, así que bienvenidos a todos y ahora los dejamos con una breve historia. Le dijeron a José que por ser el primer nieto le daban el nombre de su abuelo, José Palos. Él había escuchado muchas historias de su abuelo José, cómo había migrado sin nada, cómo encontró su primer trabajo en una estancia, donde conoció a la nona Esther. Contaban siempre de su valentía cuando se enfrentó al patrón injusto y malvado. Hasta llevaron a José a un pueblito para ver la casa que el abuelo había construido con sus propias manos. Algunos decían que su abuelo inventó una manera natural de ventilar la casa antes de que tuvieran luz o ventiladores eléctricos. Cuando nació José, los abuelos ya vivían con ellos. José se llevaba bien con ambos, se saludaban siempre, se daban besos. José miraba boxeo con el abue y se comía unos pastelitos que la nona le hacía. Y en esos momentos, José pensaba que las caras de sus abuelos estaban más alegres, más jóvenes. A José le gustaba su casa. Tenía un patio grande y enfrente una plazoleta pequeña, pero suficiente para jugar cuando era niño. Siempre le gustó la música. Cuando tenía 14 años formó un conjunto. Hacían más ruido que música, pero estaban contentos y progresando. Sus padres les daban permiso para usar el garaje para ensayar, pero tenían que terminar antes de las 10, porque los abuelos se acostaban temprano. José estudiaba en su cuarto, miraba la televisión en el living y ensayaba en el garaje. Invitaba a sus amigos a charlar y tomar gaseosas en el patio. Estaba contento de que sus abuelos vivieran en la casa. Sin embargo, no hablaba mucho con ellos. Seguramente no iban a entender mucho de su vida, la música, el colegio, la computadora. Pero si ellos no estaban sentados en la casa cuando llegaban, le parecía que algo muy importante faltaba. De vez en cuando miraba el boxeo con su abuelo, mientras comían pastelitos de la abuela. Pero esto pasaba muy de vez en cuando. Con el conjunto, José tenía menos tiempo para mirar el boxeo y comer pastelitos. Estaba más y más metido en el tema de la música. Una tarde, el conjunto estaba ensayando en el garage. Se notaba que estaban avanzando bastante, todos menos el bajista. Javier era uno del grupo desde el principio, pero seguía tocando igual a cuando ingresó. Lo habían ayudado, le habían mostrado 1000 veces cómo seguir al guitarrista, no le salía. Esa tarde, Gerardo, que tocaba la guitarra, se cansó y perdió la calma y su paciencia. Empezó una discusión muy fea entre él y Pedro, el baterista, quien defendía a Javier, y él decía que le dieran otra oportunidad para que aprendiera mejor. La discusión terminó muy mal y todos se fueron enojados. Lo dejaron a José solo en el garage. Se sintió tan mal que no tenía ganas ni de entrar a la casa. Se sentó sobre una caja llena de cosas guardadas. Para distraerse un poco y olvidarse por algunos momentos de la situación con el conjunto, empezó a revisar la caja. Encontró un pequeño álbum identificado con el título La Orquesta. En el álbum había 16 fotos en blanco y negro de una orquesta pequeña, todos vestidos de traje. Había uno que tocaba el contrabajo, otro la trompeta y una cantante. Abajo decía los nombres: Héctor Gómez, Hugo Campos, José y Esther Palos. Un poco antes de las 10, cuando los abuelos tomaban un té con leche, José les preguntó sobre su orquesta. El abuelo dijo: es lindo tocar juntos, pero el gran desafío es saber hacerlo siempre siendo amigos. José se fijaba en las caras de sus abuelos y reconoció algo muy familiar en sus ojos. Bueno, nos encontramos con la historia de José. José había heredado el nombre de su abuelo
¿no? Sí. Se repetía este nombre en la familia y pero José el primero cuando era más chico compartía mucho con los abuelos, ¿no? Sí, ya, pero después ¿Qué pasó? ¿Qué encontramos pensás que que pasó? yo creo que como se empezaron a distanciar, ¿no? A mí también me ha pasado a veces que me distancio de mis abuelos, ¿no? Y de otras familias también, ¿no? Pero hay veces que yo hay abuelos que no veo hace mucho tiempo, ¿no? La mamá de mi papá, ¿no? Mi abuela, ¿no? De parte de mi papá. Hace mucho que no la veo. Que, de mucho desde el año pasado, quizás. Hoy en día a veces hacemos videollamadas para charlar un poco, o llamadas así. Pero como siempre es mejor verlos en persona, ¿no? Obvio. Y pero José vivía en la misma casa que sus abuelos y aún así estaban distanciados. No Claro. era una cuestión de distancia física, sino de otra distancia, que tiene que ver por ahí con una cuestión generacional, ¿no? Con no verse, no encontrar puntos de encuentro, tal vez, ¿no? Y digo, en la última frase, a pesar de todo eso, José dice que José termina viendo algo familiar en la mirada de sus abuelos. ¿Qué es lo que vos entendés por esa frase? Yo creo que con eso se refiere a que se vio reflejado, porque como recordemos que él tenía una banda, ¿no? Igual que sus abuelos, ¿no? Y él casi en el final de la historia le pregunta a sus abuelos sobre esta banda. Y el abuelo le dice una frase, ¿no? ¿Cuál era la frase? No me acuerdo, pero es como que le dice que no es fácil tocar y seguir practicando y mantener la amistad. Claro. ¿No? Pero sí, cuando se hace hay que hacerlo siendo amigos, ¿no? Siendo amigos. Y es un consejo que le da su abuelo José a José el nieto, ¿no? Yo creo que se vio, en la mirada se vio reflejado, ¿no? Porque como los dos tenían bandas y tenían casi los mismos integrantes, yo creo que eso se vio... Los mismos roles, digamos. También. Bueno, sí. Yo creo que él se vio reflejado, identificado con el abuelo. Claro. Y a ver, ahora hacemos esta pregunta, se la hago a David, pero ustedes en casa también váyanlo pensando. David, ¿vos qué sabes de la historia de tus abuelos? Al primero en principal yo tengo bastantes, o sea, tengo muchos lados de donde contar. Por ejemplo, de parte de mi mamá tengo a mi abuela que viene desde acá, creo que era de acá, y tiene también ¿cómo se llama? Tenía relación con indios, ¿no? Después está mi abuelo, que también de parte de mi mamá, que era de Hungría. Me acuerdo que él contaba, no hace mucho, pero antes de que se muriera vendía piedras pómez. Y era de lo que él vivía. Aparte del suelo de Juliana, ¿no? Entonces... las piedras pómez son las que se usan para limpiar los callos, para sacarse los callos de los pies. También tengo de parte de mi papá, tengo a mis dos abuelos, ¿no? Están separados, pero igualmente se hablan y eso, ¿no? Se llevan bien, ¿no? Tengo parte de mi papá a mi abuelo, que es un asador profesional. Cuando vamos de visita, está en Tandil, y cuando vamos de visita, él tiene como un pequeño, bastante grande patio, ¿no? En la parte de atrás. Entonces ahí se pasa 4 o 5 horas haciendo el asado, preparándolo bien, y al final queda espectacular. Entonces, eso, a veces vamos de visita y prepara ahí. Y después tengo también de parte de mi papá a mi abuela, que vive, creo que antes vivía en Sierra de los Padres, pero creo que se mudó, no sé, no me acuerdo muy bien dónde.
y ella también tiene un terreno bastante lindo y vive con un señor, ¿no? No sé si son parejas, ¿no? Tampoco es algo Que donde vos te tengas que meter. Nadie claro. te va a preguntar tu opinión, Claro. David. Pero bueno, eso, también nos llevamos muy bien con el señor Eri. Y nada, eso, él también sabe hacer asado. También le Todo sale es muy el bien. asado, Sí, acá es el asado, o sea, si no hay asado no somos felices. Entonces, o sea, obviamente también es rico una parrilla, pero es más rico hacerlo en conjunto, ¿no? Bueno, sabés bastante de tus abuelos. Sí, Por lo que me han contado. Sí. ¿Te parece que tendrías que saber o quisieras saber más cosas de ellos? Yo creo que sí, yo creo que debería saber. Entrevistarlos. No, tampoco así, pero enterarme de algunas cosas más, ¿no? Porque solo si eso, aunque parezca mucho en la historia, ¿no? De una persona, claro, es un 1%. Claro. Bueno, ahora los dejamos a ustedes con unas preguntas para seguir pensando en este tema. Bueno, nos hicimos algunas preguntas. Sí. Vos, por ejemplo, ¿qué recibís de tus abuelos? ¿Qué recibiste de tus abuelos? Yo creo que depende porque si Pensando, ¿no? En las cosas más importantes. Me decía, me trajo un chupetín, no, me obvio, trajo... no, ya. No. Yo creo que físicamente, hablando físicamente y emocionalmente, ¿no? Yo creo que físicamente recibí la altura de mis abuelos de parte de mi papá. Sí. De mi lado La son chiquititos. mayoría son bastante altos. Pero también recibí de parte de los abuelos de mi mamá. Mis padres. De mis abuelos de parte de mi mamá, ¿no? Yo creo que recibí el cariño, ¿no? Hacia una cosa muy especial. Que son las confiterías, ¿no? Eso es el amor. El amor a la confitería. Sí. Sí, es una característica Sí. hereditaria. Y yo creo que también la atención, depende para qué, pero yo creo que también he recibido mucho la paciencia, ¿no? En algunas ocasiones he tenido que tener mucha paciencia para soportar algunas situaciones incómodas o molestas. Que bueno, como dije, incómodas, me incomodan para la redundancia. Y nada, eso, yo creo que eso recibí de mis abuelos, ¿no? Sí, igual la paciencia es algo que también, o sea, uno con los abuelos y los abuelos con uno y uno con sus padres, los padres con uno y entre hermanos, o sea, estamos en todos lados llamados a ejercitar nuestra paciencia porque es la misma paciencia que los demás nos tienen a nosotros. Si vos tuvieras que pensar en algo, ¿habría algo que reconsiderarías? ¿Sobre mis abuelos? Sí. Sobre el trato, la relación con tus abuelos. Algo que vos quisieras decir, yo tendría que mejorar. Yo creo que sinceramente, a ver, y ahora que lo pienso, a ver, no se me ocurre algo que tenga. O sea, todos tenemos que mejorar algunas cosas, ¿no? Pero
Yo creo que debería tener más salidas, ¿no? Con mis abuelos, lo cual a veces no es muy posible porque estamos muy distanciados, ¿no? Bueno, de parte de mi papá, los padres de mi papá, estamos muy distanciados, ¿no? Pero... Por la distancia Claro, por física. física, porque viven en otras ciudades. Claro. Pero yo creo que con mi abuela de parte de mi mamá, ¿no? Yo debería tener más salida, aunque tenemos nuestras salidas, ¿no? A veces vamos al cementerio a ver a mi abuelo, ¿no? Y hacemos otras salidas de confiterías y eso. A veces salimos, ¿no? Pero yo creo que deberíamos juntarnos más a hacer, hacer otras cosas. Bueno, y después de todo esto que hemos charlado y que hemos pensado juntos, queremos darle las gracias a Dios porque hemos podido conocer a nuestros abuelos. Muchos de nosotros hemos tenido un trato, tenemos un trato, tienen un trato, yo ya no, pero sí hemos tenido trato con nuestros abuelos. Y los abuelos son la fuente donde podemos encontrar enseñanzas, podemos encontrar reflexión, un cobijo, esto de te entiendo, que por ahí a los papás a veces nos cuesta más tomar esta postura de protección, y los abuelos son los que contienen y los que acompañan, los que a pesar de que hay una distancia grande de edad, por ahí encontrás coincidencias y te sorprendés. Recordemos también que los abuelos, ¿sabes, David? Somos nosotros el resultado de su historia. Sí. La familia va escribiendo, entre comillas, va haciendo su historia, y esa historia va llegando a los nuevos integrantes que llegan a la familia. Y aunque algunos de esos integrantes van muriendo, nos dejan su historia. Nosotros somos el resultado de esas personas que vivieron, que transitaron distintas cosas, que le pasaron distintas cosas. Y cuando vos quieras saber por qué tu familia o vos mismo reaccionás de una forma o tenés ciertas palabras para expresarte, tal vez tengas que mirar un poco para atrás, saber qué era lo que hacían tus padres y qué era lo que hacían tus abuelos, ¿no? Claro, claro. Y también, ¿sabes qué? Pedirle a Dios que a veces las familias heredamos cosas que no están tan buenas, y que es bueno también poder identificar y decir, yo acá quiero hacer un cambio. Claro. Sí, es importante. Porque suponemos, o sea, voy a poner un ejemplo. Si tu abuelo fuma, ¿no? Que también me ha pasado en mi caso, no, mi abuelo fumaba. No sé si lo sigo haciendo. Pero, y si vos, y de repente vos fumás también, no porque tu abuelo lo hacía, porque te parece bien. Vos hay que pensar, ¿esto está bien? Tal cual. Me hace mal, no me ayuda, no mejora mi salud. Entonces, son, así como dijo David, ese ejemplo, hay muchas otras cosas que tenemos que aprender a identificar, decir, yo acá quiero hacer un cambio. Y yo te pido, Dios, que vos me ayudes a hacer este cambio en esta historia familiar que hasta acá fue así. Pero sí te animo a rescatar las cosas buenas, otra vez, las cosas que nos enseñan, las cosas que nos han acompañado, ¿no? Creo que el sentido de familia, si algo podemos rescatar de los abuelos, y yo de mis abuelos, es el sentido de familia, el sentido de pertenecemos juntos, estamos juntos y vamos juntos y nos acompañamos juntos, obviamente. Juntos. Siempre juntos, no importa las circunstancias. Y creo que ese es el legado que acá entre los Quiroga y los Foldes hemos recogido. ¿Cuál es tu legado? ¿Qué es lo que estás recibido de tu familia? La del lado de tu mamá y del lado de tu papá. ¿Qué te han enseñado tus abuelos? Pregúntales. No tengas miedo de preguntar. Abuelo, abuela, ¿qué me quieres contar de tu vida?
Pregúntale, vale la pena, hacelo mientras todavía se pueda, porque cuando después no estén, te vas a arrepentir y vas a perder una oportunidad muy valiosa. Hay una frase que dice, uno no valora las cosas que tiene hasta que las pierde. Ujú, y eso es muy cierto. También sirve con las personas, ¿no? Claro, tomate el tiempo de conocerlos a tus abuelos. A ellos les encanta contar su historia, sus cosas. Te la van a contar muchas veces porque se olvidan que ya te lo contaron antes. Pero por amor, hace como si fuera la primera vez siempre, Claro, ¿no? sí. Como si no lo hubieras escuchado. Ellos tienen muchas cosas que vivieron y que te quieren contar y te quieren compartir para que vos recojas su historia y para que vos seas parte de su historia. Y de la porque para historia, ellos es importante, ¿no? Que vos lo sepas. que vos lo sepas y lo atesores, justamente porque ellos saben que no tienen mucho tiempo más por delante, ¿sabes? Es muy valioso. Y la pregunta que nos queda picando es, ¿y si no tengo abuelos? Si ya no los tengo, porque no los conociste, porque están lejos, porque no sabés dónde están capaz, ¿no? Porque, O porque ya no porque están. fallecieron. Pero vos podés conocerlos a través de las historias de tus papás, que tus tíos, que otros parientes, que otros hermanos te puedan contar de ellos. Es importante conocer la historia familiar. Para terminar, vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Sabes qué quiere decir esto? Dice que estés dispuesto a escuchar a los abuelos, a todos. Veas, tus oídos y tu atención esté dispuesta para escucharlos y que seas lento para enojarte e impacientarte. Ellos se toman su tiempo para hablar, ¿no? Claro. Y tenés que disfrutar eso que te cuentan detalladamente, aunque ya te lo hayan contado antes. O hace como que no lo escuchaste nunca. Claro, y te interesás en conocer su historia, ¿sí? Sea pronto para oír y tardo, lento para hablar. No te apures a hablar, déjalos que ellos hablen. Lento para enojarse. El 22 dice, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y con respecto a esto, hacer es estar cerca de ellos. No solamente decir que los quiero mucho, sino el quererlos se demuestra en acciones. En afecto. En la compañía que les des. ¿Sí? Este es el consejo y la palabra que te dejamos para hoy. Queremos que lo pienses, que lo medites y bueno, nos estamos viendo el próximo sábado. Chao. Chao.